Él me ha puesto ya ahí la cuenta atrás. Me ha dicho que si me paso me mandará un mensaje amenazante. Y a lo mejor si me paso el mensaje se lo mandáis vosotros para que lo mande. Bueno, hoy vamos a ver Daniel capítulo 9, versículos 20 a 27, que es la profecía de las 70 semanas. Y yo voy a ser sincero, yo cuando vi que me tocaba este pasaje dije, vaya marrón que me ha tocado. Luego, los que lo han dicho ha sido mi familia. Dice, vaya marrón que nos ha tocado, porque me han tenido que aguantar con las 70 semanas. Estaban deseando que llegara hoy, pero no para escucharme, sino para dejar de escucharme en casa. Y es que desde que salió la orden para las predicaciones hasta hoy han pasado 8 semanas, más o menos. Estoy en lenguaje profético ya. La orden es el listado de la programación, ¿vale? No lo manda Ciro ni Artajerjes, lo manda Jorge Martín. Artajorges sería algo así. Bueno, imaginaros, pues así 8 semanas aguantándome. Han sido 8 semanas de años, no de días. Bueno, la verdad es que cualquier pasaje de Daniel, yo creo que a los que lo habéis preparado ya y los que estáis preparando los siguientes, son fascinantes, pero son un marrón también. Yo creo que habréis sudado y estaréis sudando los que estéis preparando lo que queda. Y bueno, yo lo he tenido difícil también porque cuando te pones con la profecía de las 70 semanas, pues ya empiezas a ver el anticristo, profecías, se muere el papa, profecías del último papa, del papa negro. Imaginaros ya, empiezas ahí, si te gusta un poquito el misterio y los enigmas como me gusta a mí, pues eres carne de cañón. Y entonces con la profecía hay dos peligros. Y yo a lo largo de mi vida hasta ahora pues he caído en los dos. Uno es obsesionarte, especular, empezar a meterte ahí con el morbo, la curiosidad. Y otro es ya, pues, saturarte y pasar página. Esto es muy complicado, yo no quiero meterme en esto. Y al final hay que encontrar el equilibrio, porque al final es palabra del Señor y con prudencia, con toda la prudencia que tenemos que tener, pero tenemos que examinar, tenemos que investigar y tenemos que llegar a conclusiones, como por ejemplo que hay cosas que no entendemos y que entenderemos pues, cuando ocurran. Pues con ese espíritu, que yo creo que es el que estamos teniendo, ¿verdad?, y estamos viendo en todos estos capítulos, pues vamos a emprender hoy este pasaje. Yo no soy ni teólogo, ni experto en profecía, ni nada, ¿vale? Entonces la tentación hoy era pasar páginas de esos versículos, pero los vamos a ver. Entonces, tener paciencia conmigo, tener misericordia también y, bueno, seguro que muchos de vosotros podríais hacer una exposición más detallada, más completa, tendréis vuestra idea ya también, vuestra interpretación. Yo no voy a añadir nada nuevo en cuanto a un matiz nuevo, a lo mejor, sobre esta interpretación y sobre la otra, ¿vale? Los que no conozcáis esta profecía o la hayáis visto por encima, pues espero que os anime a profundizar más. Pero lo que sí que me gustaría es que nos quedemos con lo importante, con lo principal del pasaje. Entonces, antes de leerlo, nos vamos a situar. Hace 2 domingos, con Pablo, veíamos la oración, el capítulo 9, la primera parte, la oración de Daniel. Cómo Daniel lleva 66 años, más o menos, cautivo en Babilonia. Y él empieza a investigar en Jeremías los pasajes que hablan de que el cautiverio va a durar 70 años. Y bueno, no hace falta ser matemático para decir, esto ya tiene que llegar. Y Daniel está angustiado por todas las profecías que ha visto hasta ahora. Ha visto cosas horribles que van a pasar. Y está, yo imagino, dándole vueltas y preocupado. Y lo que tenemos en esa primera parte del capítulo 9 es que abre su alma delante del Señor, orando, reconociendo la fidelidad del Señor, el cumplimiento de sus pactos, lo hemos estado viendo hoy, ¿verdad? Confesando su pecado, confesando el pecado del pueblo, intercediendo y diciendo, Señor, escúchanos, hazlo ya, hazlo pronto, por amor a tu nombre, que vuelva a ser glorificado tu nombre en el santuario, en el templo, que sea reconstruido, que se cumpla lo que hay profetizado. Estamos ahí, ¿vale? Y con esa idea y en ese contexto, pues vamos a leer el pasaje, Daniel 9, del 20 al 27. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden,
y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, este es el pasaje. Si no lo habéis leído, ¿es un poco marrón o no es marrón? Tenía razón al quejarme al principio, ¿eh? Bueno, lo vamos a dividir en 2 partes. Vamos a ver los versículos 20 a 23, que es el contexto en el que se da la profecía, y los versículos 24 a 27, que es el contenido de la profecía. Y esto es importante. Las profecías, ni esta y todas las demás, no caen desde el cielo en un pergamino que le golpea en la cabeza a Daniel, y ahí está, la profecía de las 70 semanas explicada detalle al detalle. No son así. Se dan en un contexto. Y tan importante es el contenido como quién recibe esa profecía, cómo, dónde, cómo reacciona. Y por eso tenemos en la palabra del Señor todos esos detalles. Y a mí me gustaría que no nos perdamos, a mí me ha pasado, no nos perdamos tanto en el 24 al 27, aun siendo importantes, y perdamos de vista lo que tenemos en estos versículos del comienzo, que es el contexto. Así que sin más nos metemos ya en esta primera parte. La profecía, casi toda la profecía está escrita en primera persona. Y esto lo hace todo más personal, más intenso también, más emocionante, porque el que está escribiendo abre su corazón, y Daniel lo hace aquí. Y fijaros, en el versículo 20 dice que aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Está orando, la oración que decíamos al principio, y su motivación no era, cuando él empieza a investigar en Jeremías, no es que él tiene más de 80 años seguramente. Y no es que se aburre, es un jubileta ya que se aburre, dice, ya he visto todas las obras en Babilonia, ya está todo perfecto, las telenovelas persas me aburren y me voy a poner aquí el morbo, la curiosidad de empezar a ver las profecías. No le mueve eso. Le mueve el amor por su pueblo y el amor por la gloria de Dios, por el nombre de Dios. Esa es su motivación al investigar. Tampoco ha pasado ya página en cuanto a decir, bueno, tengo más de 80 años, el tren del regreso a Jerusalén para mí ya ha pasado. Buscaros la vida los que vais a volver. A mí ya eso no me toca. Y esto es un peligro que trae la edad. Yo ya que tengo más de 50 estoy gestionándolo. Porque es fácil desconectar. Y hay que distinguir entre dar un paso al lado y dejar a los que vienen detrás que continúen hacia adelante, eso es una cosa, y otra cosa es decir, bueno, yo ya, lo que tenía que hacer está hecho, desconecto, me despreocupo y buscaros la vida, los más jóvenes, que menudo marrón que os queda, bueno, es fácil caer en eso. Y Daniel, ya efectivamente el tren del regreso para él había pasado, pero él estudia, ora, intercede por su pueblo, porque su peso no es tanto su situación personal como la situación del pueblo de Dios y de la gloria de Dios y del cumplimiento de las promesas del Señor. Yo creo que eso es una lección, ¿verdad?, que nos llega de esa actitud de Daniel. Versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde.
Fijaros, la contestación a la oración llega a la hora del sacrificio de la tarde. Más o menos serían las 3 de la tarde. Y cuando estaba el templo, a esa hora se realizaba el sacrificio. El templo ya no está. De hecho, la oración de Daniel es por el cumplimiento de las promesas del regreso de la reconstrucción del templo, y la contestación a la oración le llega a esa hora. ¿Casualidad? No lo creo, ¿verdad? No lo creo. El Señor le está anticipando que va a haber una reconstrucción del templo. Pero también le está anticipando otra cosa. No hay templo, pero Daniel puede tener comunión con Dios. Porque Dios no habita en templos hechos de manos. Y el templo cumplió su función. En ese antiguo pacto era importante, y iba a ser importante, iba a ser reconstruido. Pero Daniel pudo hablar con Dios tranquilamente, y su oración fue escuchada, y Dios le contestó, y no había templo. ¿Qué anticipa eso? La iglesia. El milagro que vivimos hoy. Este local no es el templo. Este local ahora mismo está albergando al templo, que somos nosotros. Y esa es la maravilla de Dios. No necesitaba el templo, aunque en ese momento era importante. ¿Quién envía la contestación? Gabriel. Dice el varón Gabriel. Gabriel le había aparecido ya en el capítulo 8 y volverá a aparecer más adelante. ¿Cuándo? Venga, ayudarme. ¿Cuándo vuelve a aparecer Gabriel en la Biblia? En Lucas 1, los anuncios a María. ¿Y a quién más? A Zacarías. Estoy un poco sordo, que no se haga caso. Vale, a Zacarías, del nacimiento de Juan el Bautista. Y allí se le identifica como ángel. Como ángel. Aquí dice que llega volando. Creo que en ningún sitio de la Biblia dice que los ángeles tengan alas. Los querubines sí, los serafines sí, pero los ángeles no. Así que volando pudo llegar, a lo mejor, no sé si tienen alas o no, no lo dice. Llegaría de la forma que fuera, pero llegó volando. Gabriel. Gabriel significa Dios es mi guerrero. Y es interesante porque cuando le vemos en la Biblia no es luchando. Eso se lo dejan ¿a quién? Al arcángel Miguel. Lo veremos, no me voy a anticipar, lo veremos luego en el capítulo 10 con Miguel Wiccan, que lo está preparando y que estará sudando. Pero él, Gabriel, lo que hace es anunciar, transmitir mensajes. Su nombre en Lucas dice, no, su nombre no, perdón, él se presenta como el que está delante de Dios. Como el que está delante de Dios. Así que cuando recibe la orden de transmitirle un mensaje a Daniel, pues ya podemos ver quién le está transmitiendo esa orden. Él es el que está delante de Dios, y la orden de quién llega, de Dios. Y aquí, nada, se nos abre una ventana, ¿verdad?, a una realidad espiritual que es increíble. Pero me encanta la naturalidad con la que se explica. Dos realidades totalmente diferentes. Y Gabriel recibiendo un mensaje de Dios, estando delante de Dios, y de repente está delante de Daniel. Esto es física cuántica en acción. Y con esa naturalidad, ¿cómo se hace? No lo sabemos, nos da igual, no nos importa. En el capítulo 10, insisto, ir leyéndolo esta semana, si esto ya nos parece increíble, en el capítulo 10 nos explota la cabeza de todo lo que pasa en esa realidad que no entendemos. Pero pasan cosas alucinantes. Cuando se dice, ¿hay vida extraterrestre? ¿Qué dice la Biblia? Pues claro que hay. Vamos, ¿qué dice la Biblia? Está llena. Estos ángeles aparecen a lo largo de todo el plan de la salvación. Todo. O sea, desde la creación, Edén, los patriarcas, el Éxodo, la transmisión de la ley de Moisés a través de ángeles, los profetas, como estamos viendo ahora, los reyes. En la vida de Jesús están ya desde el nacimiento, en el ministerio, en Getsemaní, en la resurrección, en la ascensión, en el principio de la Iglesia. Dice Hebreos que son espíritus ministradores enviados al servicio a favor nuestro, de nosotros, los herederos de la salvación. Es increíble, somos unos privilegiados. Ahora, no hay ningún sitio de la Biblia en el que se diga que nosotros nos tengamos que preocupar de pedir ayuda de ángeles. Eso es Dios, el que los envía en nuestra ayuda. Pero Daniel, a quien ora, es a Dios, no a los ángeles. Sí se nos dice en la Biblia, tenemos que tener cuidado porque hasta puede venir un ángel del cielo trayéndonos un evangelio diferente. Eso sí. Y ahí tenemos que tener cuidado. Pero no son mediadores.
Ni los ángeles, ni María, ni los santos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que eso dejemos al Señor que nos envíe su ayuda de la forma que Él crea conveniente, hasta a través de Gabriel y de Miguel. Es impresionante. Pero eso lo dejamos en manos de Dios, nosotros confiamos. Seguimos. Hay otra cosa en cuanto a los ángeles, y es que por lo que dice la Biblia, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12, allí dice que los profetas que profetizaron como Daniel, profetizaron sobre la salvación, que nosotros ahora ya la vemos completa. Y dice que indagaron de los tiempos, la persona del Señor, lo que hace Daniel aquí. Y sabe lo que dice, que los ángeles anhelan mirar en esas cosas. Así que los ángeles van descubriendo también la maravilla del plan de la salvación. Y yo me imagino a Gabriel, fijaros, aquí está transmitiéndole, anunciándole a Daniel la profecía de las 70 semanas. Y más de 500 años después, anunciándole a María el cumplimiento de esa profecía. Me encantaría saber, Gabriel, qué va pensando ahí en esos momentos. Pero qué momentos más bonitos. Seguimos, versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Para darte sabiduría y entendimiento. Dios no nubla nuestra mente. Nuestra fe no es una fe ciega, irracional. Dios lo que hace es que recobremos la capacidad de pensar. Renueva nuestro entendimiento. Y si tenemos falta de sabiduría, ¿qué dice Santiago? Que la pidamos a Dios, que nos la va a dar con gusto además y de forma abundante. Pues este es el objetivo de la contestación. Versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Fijaros, al principio de tus ruegos ya has sido escuchado y ya ha sido contestada tu oración, aunque yo he llegado después. Esto igual, en el capítulo 10 lo vamos a ver de forma más increíble aún. La oración, la contestación se puede retrasar por cosas que se nos escapan. Eso forma parte también del misterio de la oración, lo veremos. Pero lo importante es que nuestra oración es escuchada por el Señor. Y a veces no entendemos la contestación o no entendemos la espera en la contestación, pero tenemos que confiar en que es así. ¿Y cuál es, según este versículo, miradlo otra vez, el versículo? ¿Cuál es el motivo por el que Dios contesta su oración y le envía al ángel Gabriel con la contestación? ¿Cuál es el motivo? Según ese versículo. Si alguien está contestando, en alto, porfa. Que no, para entender, pero no, ¿cuál es ese es el propósito, el motivo? ¿Eh? Tú eres apreciado, tú eres muy amado, dice aquí la versión del 60. Daniel, eres muy amado. Y yo, no sé, esto es especular, pero yo creo que si Daniel escucha eso es porque necesita escuchar eso. Daniel, Dios te ha escuchado. Vengo además a hacerte entender la profecía porque eres muy amado, Daniel. Y durante estos domingos hemos visto la historia de Daniel. Desde jovencito, arrancado de su familia, arrancado de sus raíces, de todo, llevado cautivo a Babilonia, seguramente castrado, hecho eunuco, una vida de fidelidad al Señor, pero aún así a punto de que se lo carguen. Podía decir Daniel: Señor, no me ames tanto. En medio de todo esto se mantiene fiel al Señor y con más de 80 años recibe la confirmación: Daniel, eres muy amado. Y hay muchos tipos de cautiverio. Muchos tipos. La edad puede ser un cautiverio, la enfermedad. Cada uno seguro que estamos pasando o podemos pasar por una situación diferente en la que vivamos nuestro cautiverio. Una pérdida, la frustración, el fracaso, no sé. Las dudas, las crisis de fe, económicas, no sé cuál es, puede ser tu cautiverio. Pero en medio de ese cautiverio, el mensaje que nos llega del Señor es: eres muy amado. Y a nosotros nos llega en toda su dimensión ya. Lo que hemos recordado esta mañana, estos símbolos nos recuerdan que somos muy amados, tan amados por Dios que ha dado lo que más quiere
en sacrificio para salvarnos. Así que sea cual sea el cautiverio en el que estés, si viene un ángel, aunque se llame Gabriel, y te diga, no eres amado por Dios, eso no es de Dios. Eso es un evangelio diferente. O si te viene un pensamiento a la cabeza, o una persona, o una situación en la que te sientas que no eres amado por Dios, eso no es de Dios. Seguimos. Eres tan amado, Daniel, que te voy a explicar la profecía y va a quedar clara en 5 minutos. No. Llevamos viendo, todos estos capítulos de la segunda parte de Daniel son años. Y años, como hemos visto ya en los capítulos anteriores, en los que Daniel ve las profecías, se angustia, hasta enferma, no entiende, se recupera, sigue trabajando para el rey, sigue con sus cosas, pero no entiende, luego vuelven a no entender. Y al final de todo, el último versículo que es impresionante. No lo voy a decir, así cuando luego lleguéis a casa lo leéis otra vez. Y yo os animo, tanto toda la Biblia, pero en estos capítulos de Daniel, luego en casa, aquí se ve todo rápidamente. La idea es que luego en casa todo esto lo trabajemos. Cuando haya cosas que no entiendas, vete luego al último versículo de Daniel. Al último. Porque allí lo que dice es, hay cosas que no entiende Daniel, es verdad. Pero confía porque tu esperanza está más allá. Más allá. Y nuestra esperanza está más allá. Nosotros, afortunadamente, hay mucho ya que entendemos. Pero en las cosas que no entendamos, tranquilos, confiemos. Porque el Señor es el que cumple. Ahora, lo que sí aprendemos aquí es que para la vida del cristiano, en la vida del cristiano, tan importante es el final, el resultado, como el proceso en el que se llega a ese resultado. Porque en Daniel estamos viendo que son años y le podía haber caído el pergamino en la cabeza, con todo explicado. Y no fue así. Y esto, en la época en la que estamos, de lo inmediato, encima ahora con la inteligencia artificial, ya no tenemos ni que pensar, piensa por nosotros. Esto es un reto. Esto es un reto. Porque la vida del creyente es un proceso en el que Dios va trabajando con tiempo, en nuestro carácter, en nuestra mente. Todo va trabajando y requiere tiempo. Y estudiar la Biblia y estudiar la profecía requiere, aparte de la ayuda del Espíritu Santo, que la tenemos, de nuestra parte requiere también oración, como Daniel, y esfuerzo por entender, como Daniel, y tiempo. Y es así. Y el que quiera estudiar la Biblia de otra forma no estudia la Biblia. Leerá, como puede leer cualquier novela, cualquier cosa, pero si no hay esas 3 cosas, además de la ayuda del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, no estamos estudiando la Biblia. Oración, esfuerzo por entender y tiempo. Y es lo que os pido ahora, en la segunda parte, ¿vale? Pero que todo lo que vamos a ver ahora ya del contenido de la profecía no nos haga olvidar esta primera parte. A mí me ha pasado. Y yo ahora que me he detenido en estos versículos, he descubierto cosas y los he leído 1000 veces a lo largo de mi vida. Pero como estaba deseando llegar, como un Miura, a investir al pasaje de las 70 semanas, paso por alto tesoros. ¿Y con cuántas cosas, cuántos pasajes de la Biblia nos pasa eso? Que nos olvidamos de todos estos detalles, que si están ahí es importante. No lo pone, Dios no puso esto aquí para rellenar, no, es que hay que rellenar, tiene que ser un libro gordo. No. Si no tenemos solo la profecía, sino que tenemos el contexto, será por algo. Y ahora ya vamos a la profecía. Me encantaría acabar aquí. No, es broma. Bueno, la profecía de las 70 semanas. Yo descubrí esta profecía cuando era joven. Y a mí me encantaba el misterio, me encantaban los enigmas. Y claro, mi padre tenía un libro que seguro que muchos de vosotros tenéis, El príncipe que ha de venir, de Sir Robert Anderson. ¿Os suena, no? ¿Sí? Claro, este libro que habla de esta profecía, habla del anticristo, él hace sus cálculos y tal, y ya era increíble, ya para mí, ¡guau! Pero cuando descubrí que este hombre era inspector jefe de Scotland Yard y había dirigido la investigación de Jack el Destripador, ¡guau! Imaginaros, vamos, crímenes, Jack el Destripador, profecía, el anticristo, ya está, me lo leo. Bueno, ahí caí en lo que decía los peligros de la especulación, ¿vale? Pero la curiosidad en este pasaje en sí nos puede hacer olvidar también lo importante, lo principal,
de la profecía. Y es verdad que hay cosas curiosas. Pero mirad, en todos estos capítulos, habréis visto ya, se nos ha señalado, hay un problema. Y es que en las profecías se está hablando de varias cosas. Los miradores, que nos decía Andrés. Y a veces está muy claro de qué está hablando y se explica además, y con un detalle impresionante. Es palabra de Dios, con un detalle impresionante lo que va a pasar. Pero otras veces no. Entonces se habla de lo que va a pasar de forma inmediata, con el regreso a Jerusalén. Lo que va a pasar 3 siglos después, con Antíoco Epifanes y con la profanación del templo, la abominación desoladora de ese momento. Lo que va a pasar cuando venga Jesús, lo que va a pasar con la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, y lo que va a pasar al final de los tiempos. Y todo eso a veces es difícil de ver. Y además, a veces hay doble cumplimiento o puede haber triple cumplimiento. Aquí ya entramos en diferentes teorías. No es fácil. Por eso, oración, esfuerzo y tiempo. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas están determinadas. El que determina es Dios. Comienza la profecía de forma tajante. Dios es soberano. Dios tiene el control. Mira, no sé si te inquieta el futuro. Ahora ha habido mucho revuelo con las profecías de San Malaquías, de Nostradamus, el último papa, lo que os decía antes. Y ahí, bueno, estas dos meses que he estado viendo, empiezas a liarte viendo cosas, dentro del mundo evangélico hay teorías de todo, vamos, que te hacen explotar la cabeza, ¿eh? Y Trump, trompeta, ¿será casualidad? Que claro, yo digo, bueno, aranceles, de anticristo, ¿no? Digo yo qué sé, y es que aquí puedes sacar cosas, pero de verdad lo hay. Y es una locura, el que determina es Dios. El que tiene el control es el Señor. Y nuestras certezas están en Dios. ¿Quiere decir esto que está todo explicado? No, no está todo explicado de esta profecía. Yo por lo menos tengo muchas cosas que no entiendo, pero lo principal sí. La base, la certeza sobre la que depositar nuestra confianza, sobre la que depositar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestras dudas. Esa certeza solo nos la da Dios. No pierdas el tiempo en otras cosas, buscando respuestas donde no las va a haber. La única respuesta está en el Señor. Otra cosa, aquí se nos dan números concretos y hay que calcular. En cuanto a la venida del Señor, no. La Biblia es tajante, no se sabe ni el día ni la hora. Pero aquí en el libro de Daniel se nos dan cifras y luego se nos van a volver a dar. Luego habrá que ver, con la prudencia que tiene el lenguaje profético, los valores que tienen las cifras, que también tienen un significado, pero tendremos que hacer algo con esas cifras. Con la venida del Señor, no, eso es importante. ¿Sabéis que Isaac Newton, sabéis, ¿no? El de la manzana y la ley de la gravedad, es lo importante. Pues yo no sé si fue con la misma manzana o le cayó luego otra, pero se puso a investigar Daniel, Apocalipsis, los capítulos que estamos viendo ahora y le puso fecha al fin del mundo. 2060. Ya no sé si fue un coco lo que le cayó, ya era una manzana y dejó... Eso es antibíblico, poner fechas, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer ahora es que si tenemos unas cifras, pues vamos a verlas. 70 semanas. Nosotros vemos 70 semanas, lo tenemos fácil. Semanas, 7 días, ¿no? Es lo primero que pensamos, nosotros. Pero quienes reciben, en primer lugar, esa profecía son judíos y hay 2 posibilidades, semanas de días o semanas de años. Y ahí sí que hay unanimidad, casi total, en los que reconoce que la Biblia es la palabra de Dios, ¿vale? En que estamos hablando de semanas de años. Por 3 cosas. Mirad, la primera, porque se usa en otras partes de la Biblia con ese significado. Levítico 25:8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Ahí está hablando del ciclo del jubileo. 7 semanas de años, 49 años, que una vez que pasaban, ¿qué ocurría? El año 50, el año del jubileo. Eran libertados los esclavos, se perdonaban las deudas, la tierra era devuelta a su dueño original y ese ciclo está relacionado con los 70 años de cautiverio. No vamos a entrar, ¿vale? Pero
hablar de semanas de años era algo que no era extraño para ellos. Es más, en el capítulo 10, versículo 2 de Daniel, unos pocos versículos después, sabéis que en el original ni hay capítulos ni hay versículos. Luego, quiere decir, a continuación de lo que estamos leyendo ahora, allí habla de semanas, que Daniel estuvo afligido por espacio de 3 semanas, y en el original parece ser que ahí especifica días. Y eso es curioso, porque si un poquito antes ha hablado de 70 semanas, y ahora habla de 3 y especifica días, pues nos puede hacer sospechar que esa primera vez está hablando de semanas de años. Y la tercera razón es porque jugamos con ventaja. Y es que estamos hablando de una profecía que está cumplida o cumplida en su mayor parte, ¿vale? Entramos en la polémica, pero cumplida en su mayor parte. Entonces, 490 días no se cumple todos los eventos y todo de lo que está hablando la profecía. No pasó nada de esto, o casi nada. Sin embargo, si lo tomamos por semanas de años, en 490 años, todo encaja. Con discreción, con prudencia, pero la mayor parte encaja. Así que no es especular decantarnos por las semanas de años. Ahora, no dice, literalmente no son 70 semanas. ¿Sabéis cuál es la expresión? 77. ¿Os suena 77 en la Biblia? ¿A qué os suena? A perdonar, a Pedro. ¿Os suena algo más? ¿Algún pasaje más de 77? He oído algo por aquí, creo. ¿No? No sé si oigo dentro, oigo voces. Bueno, mirad. El primero es el que habéis comentado. Es allí. Creo que lo estoy pasando mal. De hecho no he estado pasando ninguna hasta ahora, entonces. Lo tenía apagado. Madre mía. Vale, ahí. Perdonad. El primer pasaje, 70 veces 7, tiene que ver con el perdón. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? El segundo es el de Lamec, el prepotente Lamec. A sus mujeres le dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad será 70 veces 7. Luego tiene que ver con el perdón, con la venganza, con el juicio, pero es una expresión que tiene un significado. Y esto es importante, hay un significado. Estamos hablando de cifras cronológicas, pero de cifras teológicas también. Lo digo para ir con discreción a la hora de querer encajar todo de forma perfecta, milimétrica, igual que los 70 años del cautiverio. Hay un propósito teológico también en las cifras. ¿Sobre quién están determinadas esas semanas? Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Está hablándole a Daniel. ¿Cuál es su pueblo? Israel. ¿Cuál es su santa ciudad? Jerusalén. Era el motivo de su oración. Y fijaros, Daniel estaba orando por esos 70 años, que ya estaban a punto de cumplirse. Y Dios, el Dios que le ama, que le trae esta contestación, que la profecía de las 70 semanas es una contestación de amor de Dios. Pensarlo. Es la contestación de amor de Dios a la oración de Daniel. Pongámosle ese título, no la profecía de las 70 semanas al pasaje, sino la respuesta de amor de Dios a la oración de Daniel. Esa contestación va más allá de los 70 años. Y le dice, aquí te dejo trabajo para que indagues en esa salvación, que no está escrita para ti, Daniel, está escrita para nosotros. Y 2500 años después seguimos aprendiendo de ella. En esos 490 años van a ocurrir 6 cosas. Esto podía ser como, ¿sabéis lo de tengo noticias buenas y malas que darte? ¿Por cuál empiezo? Bueno, pues aquí empiezan las buenas. Ya, la conclusión. En ese periodo de tiempo va a terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía cerrada, no hay más que añadir, y se entenderá y se comprenderá cuando se cumpla. Y ungir al Santo de los Santos, que puede ser también referencia al Santísimo o al lugar santísimo de ese templo que se iba a reconstruir. Todo eso es lo que va a ocurrir en esos 490 años. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, lo dejamos ahí. Estas 490 semanas tienen un punto de partida, que es la salida de la orden para
restaurar y edificar a Jerusalén. Y aquí hay un problema, y es que después de esta profecía hay 4 órdenes, o 4 edictos que tienen que ver con esto. Uno es inmediato, vamos a verlo. El de Ciro, nada, inmediato después de la profecía. Lo podéis ver en los pasajes, no lo vamos a ver, ¿vale? Esto es solo como idea. El primer regreso liderado por Zorobabel y con un mandato en ese decreto, edificar el templo, reedificar el templo. Todo esto ocurre con oposición. Lo vemos todo esto en Esdras, en Nehemías, vemos la oposición que se levanta de los samaritanos, separan las obras, vuelven, ¿vale? Es un proceso de años. 20 años después, las obras se reactivan por el ministerio de Ageo y de Zacarías y hay una ratificación. En realidad, Darío lo que hace es rescatar. Imaginaros por casualidad que no se estuviera cumpliendo algún artículo de la Constitución del 78. Imaginaros por casualidad que no se está cumpliendo. Y alguien dice, oye, este artículo dice, ¿vale? En realidad no es un artículo nuevo. Es rescatar ese artículo y pues es lo que pasa ahí con Darío. Y fijaros, luego hay un salto de más de 60 años y es Artajerjes, en el 457, el que da otro edicto. Ahora es Esdras el que sube con los príncipes de Israel y aquí hay un objetivo y es terminar el templo y empezar a regirse ya por la ley de Dios. Y hay otro posterior, en Nehemías 1, Nehemías recibe, es un capítulo precioso, ¿verdad?, en que recibe las noticias de que el muro está derribado, todo. Lo cual nos da la idea, aquí ya depende de las interpretaciones que le demos, pero nos da la idea de que en ese primer edicto de Artajerjes, aparte de terminar el templo y regirse por la ley de Dios, han empezado a edificar. Porque si Nehemías se queda desolado viendo que el templo está en ruinas, o sea, que los muros están en ruinas, no será por lo que ocurrió más de 100 años antes, eso ya lo sabe. Sentirse desolado como está y triste hasta que el rey le dice, ¿qué te pasa? Es porque ha pasado algo en ese periodo de tiempo, entiendo, ¿eh? En el año 444, pues Nehemías recibe la carta del rey de, mira, vete para allá y tienes todos los recursos a tu disposición. Y para allá restaurar la ciudad, el muro y volver a reedificarlo todo, ¿vale? Esos son los 4 decretos. Independientemente de lo que pensemos, de las teorías, si cogemos alguno de los 2 primeros, no nos encajan los 490 años, vamos con ventaja, ¿vale? Entonces, quedaros con estas 2 fechas, 457 o 444, ¿vale? Lo dejamos ahí. Luego ya, el que quiera investigar más, pues ya lo puede hacer en casa, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Hasta el Mesías príncipe. Buenas noticias. Daniel, buenas noticias. Va a venir un Mesías. Va a venir un Mesías. Uno mayor que el templo, dijo el Señor, ¿verdad? Esta profecía trasciende esos 70 años de cautiverio. Y a partir de aquí entramos en lo complicado. Aquí hay 2 teorías. Yo voy a dejar las 2 principales con 1000 matices que hay, 1000 historias, pero para no enrollarnos, pero por otro lado, pues hay que verlo, ¿vale? Me voy a mojar, pero nada, sentado en el borde de la piscina y metiendo los pies, ¿vale? No me voy a mojar más. Pero con toda la prudencia, ya digo, yo no soy experto ni nada, pero hay una que pues, me convence más. Yo veo puntos fuertes en las 2 principales, veo lagunas, ¿vale? Y no quiero polemizar. Entonces, olvidaros de las fechas que hay ahí. Y quedaros solo, en primer lugar, con que las 70 semanas, que son 490 años, están divididas en 3 partes. Este esquema, el que haya profundizado más, a lo mejor hasta le hace daño a los ojos de lo simple que es, ¿vale? Pero es que quiero que sea así, ¿vale? Lo más sencillo posible. Está dividido en 3 partes. 7 semanas, 62 semanas y una última semana. Eso está claro, ¿verdad? Hasta que llega el Mesías príncipe, las primeras 69 semanas, 483 años. Y las divide en 7 y en 62. El punto de partida, hemos dicho, las fechas que hay a la izquierda, luego veremos, ¿vale? Pero olvidaros de eso. Y a partir de ahí llega el Mesías príncipe y ahora se tiene que cumplir la semana 70. Y aquí hay 2 teorías principales, 2 interpretaciones. La semana 70 va a continuación de la 69 y todo está cumplido ya. Y la segunda es que no, cuando acaba las 69 semanas, hay un intervalo en el que ocurren las cosas que tienen que ocurrir, pero la última semana se tiene que cumplir en el futuro, ¿vale? Yo creo que eso está claro, ¿verdad? Las principales, luego hay 1000 matices y 1000 historias.
Yo, como hay que mojarse un poco y seguro que cuando escuchas a alguien hablar de esto, dices, a ver de qué pie cojea, ¿vale? Yo cogeo del primero, ¿vale? De la primera. Pero ya digo, con discreción y con prudencia, y si tiene que haber una semana 70 por cumplirse, pues lo veremos cuando se cumpla, porque en eso sí que estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Que vamos viendo el cumplimiento cuando ocurre. Entonces, importante, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Fijaros, buenas noticias, Daniel, malas noticias. ¿Va a haber un Mesías? Se va a quitar la vida al Mesías. Después de la semana 69, y eso es impresionante. Porque, más allá de que tomemos como punto de partida, fijaros, aquí hay más dificultades. Los años, ¿qué son? ¿De 365 días o años proféticos de 360? Porque podemos verlo de las dos formas. El año cero no existe. ¿Cómo contamos las cronologías? Identificar determinados hechos del pasado no es fácil. ¿Cómo contaban los años? ¿Cómo contaban los inicios de un reinado? ¿Vale? Entonces yo por eso no me quiero meter. Pero lo que está claro es, estamos hablando de cifras que tienen un significado teológico también. Pero en el momento en el que se tenía que cumplir esa profecía, llegó el Mesías. Estirarlo luego los años y calcularlo como queráis, pero llegó, cuando tenía que llegar. Por eso esos magos de Oriente, que tenían seguramente los libros de Daniel, entre otros, calcularon, hicieron sus cálculos y tuvieron señales del cielo. Y decían, esto está a punto, esto está a punto. Y se cumplió. Como todas las profecías que se tenían que cumplir en el Mesías, se cumplieron en Jesús. Y según la primera teoría, después de esa semana 69 se le quita la vida al Mesías. Entonces, según esta teoría, el versículo 27, no, perdón, estamos en el 26. Dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. Esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y esta primera teoría, que dice que todo está cumplido, dice que eso ocurrió como consecuencia de lo que había ocurrido en la semana 70. ¿Vale? Y es que Israel rechazó al Mesías como pueblo. Y como dice el Señor en Mateo 24, no pasará esta generación, ahí entre otras cosas está hablando de la destrucción de Jerusalén y del templo, y no pasó esa generación. Y en el año 70 ocurrió. El pueblo es el Imperio Romano, y el príncipe sería el general Tito, era hijo de Vespasiano, del emperador, y era su heredero. De hecho, después fue el emperador, ¿vale? Y ya estaría fuera de las 70 semanas, pero sería consecuencia de la semana 70. Y lo que ocurre en el versículo 27 es una descripción más detallada de la semana 70. Esto según la primera de interpretación. Y el sujeto de ese versículo es el Mesías. Y a la mitad de la semana, primero que hace, confirmará un pacto con muchos. Y hoy se nos ha recordado, ¿qué dice el Señor? Cuando reparte la copa, está en mi sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto, del pacto, que derramada por muchos, para remisión de pecados. Sería el cumplimiento, que Jesús muere, cumple este pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hebreos, un sacrificio hecho una vez para siempre. Un antiguo pacto que queda ya caducado y un nuevo pacto. ¿Vale? Esto sería, y después una descripción de lo que va a pasar en el año 70. Cumplido, esta es la primera. La segunda, cambia mucho. Hay un intervalo, acaba la semana 69 y se produce la muerte del Mesías, la destrucción de Jerusalén, pero se abre un intervalo. Y la semana 70 se cumple, pero se cumplirá al final. Y ese príncipe que ha de venir no es Tito. Ese príncipe será el anticristo, y aquí hay más pasajes, hay que mirar, ¿vale? En Daniel y en más sitios. Y el versículo 27, el sujeto de ese versículo no es el Mesías, es el príncipe que ha de venir. Y hará un pacto con Israel, con los judíos, y a la mitad de esa semana, a los 3 años y medio, incumplirá ese pacto y profanará el templo, que será reconstruido, ¿vale? Y pasará por las cosas que vienen aquí descritas de la gran tribulación. Esa es la segunda. Esto está explicado, pero vamos,
muy por encima, ¿vale? Luego ya estudiarlo y verlo. Importante de aquí, en lo que todos estamos de acuerdo, estoy seguro. Después de la semana 69, la llegada del Mesías. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. El Mesías muere y es sacrificado. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Nos da igual la semana 70 en cuanto a una cosa. El sacrificio de Cristo en la cruz es hecho una vez para siempre. Es hecho. Da igual si se ha cumplido en la semana 70 o se tiene que cumplir. En eso estamos de acuerdo. Ahora estamos en la era de la Iglesia. Estamos en la era de la Iglesia. Somos un pueblo. Judíos y gentiles. Y el Señor va a volver. ¿Qué va a ocurrir después? Hay profecías que se tienen que cumplir literalmente en Israel. Para lo que estamos viendo ahora nos da igual. ¿Vale? Entonces lo dejo ahí. Lo siento si os he liado, si no, ¿vale? Pero importante, y quiero acabar con eso. Aquí lo importante no es cuándo piensas que va a ser la semana 70 o si ya ha sido o si va a ser, sino en qué semana estás tú. Pregunto otra vez. ¿En qué semana estás tú? Porque ahí sí que hay una diferencia grande. Antes de la llegada del Mesías, antes de su sacrificio en la cruz, hay pecado, condenación y juicio. Y es la llegada del Mesías la que cumple lo que empieza en la profecía, lo que le dice Gabriel, terminar con el pecado, traer la justicia perdurable. Estamos en un mundo injusto. ¿Cuántas injusticias hay, ha habido y va a haber? El único que trae la justicia perdurable es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, y en ningún otro hay salvación. Has tomado la decisión de aceptarle como tu Señor y Salvador, de arrepentirte de tus pecados. Porque si es así, estás esperando el cumplimiento de las profecías que quedan por venir, la más importante, que vamos a estar con Él toda la eternidad. No lo has hecho, estás en las primeras 69 semanas. El pecado no ha terminado, no ha llegado a tu vida la justicia perdurable y sobre ti está la condena del juicio. La obra está hecha por amor, Dios te ama. Así que, independientemente de que estudiéis, si tenéis interés y lo estudiemos y lo tengamos que hacer, no olvidemos lo importante. ¿En qué semana estás?